¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Rodrigo Ramos y el día de hoy junto con mis compañeros Brian Millán y Julián Vega vamos a continuar hablándoles sobre los errores innatos del metabolismo. Bueno, no está de más recordar que el metabolismo se define como aquel conjunto de reacciones bioquímicas que están relacionadas directamente con los eventos de catabolismo, de anabolismo, de reciclaje o bien de eliminación de diferentes sustancias en el organismo. Pues estos procesos, como sabemos, se realizan a través de diferentes enzimas con el fin de aprovechar los alimentos para convertirlos en energía. Tenemos que en el año de 1908 se utilizó por primera vez el término de errores innatos del metabolismo, por sus siglas en inglés EIM. Estos, pues, a un grupo de padecimientos que aparentemente estaban causados por defectos de metabolitos intermedios, por ejemplo, ciertos aminoácidos o monosacáridos. Las enfermedades metabólicas hereditarias, con algunas excepciones, se manifiestan desde el nacimiento o durante la infancia. En la actualidad, aproximadamente se considera que existen más de 550 diferentes padecimientos metabólicos, cuyos fenotipos clínicos y bioquímicos son el resultado de cambios causados por la deficiencia de una proteína, ya sea una enzima, un transportador o bien un receptor. Esto en una vía metabólica. Aunque se les ha considerado como padecimientos raros, en forma colectiva, los errores innatos del metabolismo representan una patología común. Los errores innatos del metabolismo se podrán clasificar dependiendo del tipo de molécula deficiente en tres grupos, los cuales serán descritos brevemente a continuación, comenzando por los errores del metabolismo por acumulación de moléculas pequeñas. Este grupo de errores causará trastornos por intoxicación aguda, intermitente o crónica. Los signos y síntomas resultan de la acumulación anormal de los compuestos proximales al bloqueo, y la mayoría de sus trastornos son tratables. Requieren la eliminación de la toxina mediante dietas especiales, depuradores y algunos cofactores. A este grupo pertenecen los defectos del ciclo de la urea, acidemias orgánicas y la fenilcetonuria, condición la cual describiremos a profundidad en esta exposición. Continuemos con los errores del metabolismo por acumulación de moléculas complejas, también conocidas como enfermedades por depósito o atesoramiento lisosomal. La mayoría de ellas no tendrá un biomarcador bien identificado, por lo que su diagnóstico se basa en técnicas moleculares. En general, este grupo de errores son enfermedades neurológicas progresivas que suelen asociar a manifestaciones sistémicas. Encontramos a trastornos como las mucopolisacaridosis, hipercolesterolemias, esfingolipidosis, mucolipidosis, entre otros. Por último, tenemos a los defectos relacionados con la energía. Estos son provocados, al menos en parte, a un déficit en la producción de energía o a la utilización de la misma en el cerebro, en músculo, en hígado u otros tejidos. El diagnóstico puede orientarse mediante ciertas pruebas funcionales que miden la glucosa, el lactato u otras moléculas energéticas en la sangre, en orina o en el líquido cefalorraquídeo. A continuación describiremos uno de los errores del metabolismo por acumulación de molécula pequeña. Estamos hablando de la fenilcetonuria, donde describiremos su etiología, su herencia, el gen afectado involucrado, manifestaciones clínicas, tratamiento, diagnóstico y otros aspectos importantes. Podemos comenzar mencionando que la fenilcetonuria o PKU, por sus siglas en inglés, es uno de los errores del metabolismo más frecuentes y representa la forma más grave de las hiperfenilalaniniemias, que en realidad este es un grupo de padecimientos producidos en un 98% de los casos por la deficiencia de la fenilalanina hidroxilasa o PAH por sus siglas en inglés. Estamos hablando de una enzima producida por el hígado cuya función es convertir a la fenilalanina, que es un aminoácido esencial, en tirosina. Entonces, la deficiencia de esta enzima provoca una disminución de las concentraciones de tirosina y a su vez un aumento de las concentraciones de fenilalanina en sangre y en tejidos, sitios donde será metabolizada y por diferentes vías alternas formará ácido fenilpirúvico, ácido fenilacético e hidroxifenilacético. Tenemos que el 2% restante se debe a la deficiencia del cofactor tetrahidrobiopterina o BH4, el cual altera el metabolismo de la fenilalanina, el de la tirosina y el del triptófano, provocando una modificación en la síntesis de varios neurotransmisores.
el sistema nervioso central pues va a ser el órgano primariamente afectado, teniendo el retraso mental como su manifestación fenotípica primordial, conduciendo pues a una discapacidad permanente del individuo. Entonces la fenilcetonuria es una enfermedad genética que está ligada a una deficiencia de la fenilalanina hidroxilasa, que como ya se mencionó es una enzima hepática que permite la transformación de la fenilalanina en tirosina. La fenilalanina es uno de los 20 aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita para llevar a cabo un buen funcionamiento. Entonces, esta deficiencia de la enzima fenilalanina hidroxilasa conducirá a que exista un aumento de la fenilalanina en el plasma, lo cual será tóxico para el cerebro. En resumen, la fenilcetonuria es un trastorno hereditario que eleva los niveles de fenilalanina en sangre. Según estos niveles, las hiperfenilalaniniemias se clasifican en fenilcetonuria clásica, fenilcetonuria leve moderada, hiperfenilalanemia transitoria o deficiencia de BH4. En la fenilcetonuria clásica, pues tenemos que las concentraciones séricas de fenilalanina son mayores de 20 miligramos por decilitro, mientras que la tirosina es menor que 2 miligramos por decilitro. Se asocia pues con retraso mental si no se inicia tratamiento antes del mes de edad. La fenilcetonuria leve o moderada, pues las concentraciones de fenilalanina variarán entre los 6 y los 20 miligramos por decilitro, mientras que la tirosina estará en un rango normal. La hiperfenilalanemia transitoria pues será provocada por prematurez, por alguna enfermedad hepática neonatal o bien por fenilcetonuria materna. Las variantes de hiperfenilalanemia con concentraciones menores que el cuadro de fenilcetonuria clásico, pues por lo general no requerirán tratamiento. La diapositiva nos muestra algunos aspectos importantes del metabolismo de la fenilalanina. Por ejemplo, pues que como ya se ha mencionado, la fenilalanina será transformada en tirosina gracias a la acción de la enzima fenilalanina hidroxilasa. Para que esta reacción pueda llevarse a cabo, además de obviamente contar con la presencia de la enzima fenilalanina hidroxilasa, también se requerirán del cofactor ya mencionado tetrahidrobiopterina, oxígeno y de hierro. Entonces, como se verá en próximas diapositivas, cualquier mutación en el gen que codifica para la fenilalanina hidroxilasa, pues provocará esta acumulación de fenilalanina en sangre y tejidos, impidiendo que ésta pueda convertirse en tirosina. Y como veremos en la siguiente diapo, debido a esta falta de tirosina, no podrán llevarse a cabo la síntesis de ciertas sustancias importantes. Vean lo que les comentaba en la diapositiva anterior, pues cómo la tirosina tiene un rol fundamental para la síntesis de catecolaminas y de melanina. Observen en la imagen cómo la tirosina, mediante diferentes reacciones bioquímicas apoyadas por diferentes enzimas, se transforma en lo que es L-dopa, posteriormente en dopamina, norepinefrina y epinefrina, dando así pues lugar a la síntesis de lo que son las catecolaminas. Y observen también cómo la L-dopa, gracias a la acción de la enzima tirosinasa, se transforma en dopaquinona, la cual posteriormente desencadenará la síntesis de eumelanina y feomelanina. Es conocer por lo menos lo básico de estas vías metabólicas es importante para entender las manifestaciones clínicas que la fenilcetonuria provoca. Por ejemplo, pues tendremos que como hay una deficiencia de tirosina, la melanina no podrá sintetizarse, por lo cual habrá hipopigmentación de piel, cabello y ojos claros. Hablando de aspectos genéticos, la fenilcetonuria es un trastorno que se hereda de forma autosómica recesiva. Esto significa que debe estar presente dos copias de un gen anormal para que se desarrolle esta enfermedad. Es decir, la padre y la madre deben ser portadores. Observen en la imagen cómo hay una madre y un padre no afectados, pero portadores, que les heredan a sus hijos un cromosoma, ya sea el afectado o el normal. Dentro de este patrón autosómico recesivo tendremos un 50% de probabilidad que el niño nazca con un gen normal y el otro afectado. Estos no presentarán fenilcetonuria, pero sí podrán transmitirla a sus descendientes. Es decir, el padre hereda el gen normal y la madre la normal, o viceversa. También observen cómo hay un 25% de probabilidad que el niño nazca con dos genes normales, es decir, no estará afectado ni será portador, puesto que tanto la madre como el padre pues le han heredado el gen normal. Y el otro 25%
de probabilidad es que el niño nazca con dos genes abnormales, estando totalmente afectado. Es decir, este niño sí desarrollará fenilcetonuria. La frecuencia global de este trastorno metabólico se estima entre 1 en 10.000 a 20.000 nacidos vivos a nivel mundial, mientras que en México se desconoce con exactitud su incidencia, pero se calcula aproximadamente de 1 en 20.000 a 70.000 recién nacidos vivos. El gen involucrado en la síntesis de fenilalanina hidroxilasa se encuentra localizado en el brazo largo del cromosoma 12. Defectos en este gen, pues nos dará como resultado la falta de la fenilalanina hidroxilasa, produciendo como consecuencia fenilcetonuria. El gen PHA está constituido por 13 exones y se han informado más de 540 mutaciones diferentes, de las cuales aproximadamente el 62% son de sentido erróneo, el 13% por lesiones, el 11% por defectos de empalme y el resto por otro tipo de mutaciones. Cuando la fenilcetonuria no se identifica en etapa neonatal, el retraso mental siempre estará presente, aunque su aparición puede ser lenta y al inicio pasar inadvertida. La fenilcetonuria también se acompaña de problemas psicológicos y conductuales, por ejemplo, irritabilidad, hiperactividad, ciertas conductas agresivas o autistas, una poca capacidad de aprendizaje y en algunos casos automutilación. Una tercera parte de los pacientes con ese trastorno presentan datos de espasticidad e hiperreflexia, mientras que el 25% de los pacientes muestran crisis convulsivas y en la mayoría de los casos un electroencefalograma anormal. El aumento de la concentración de fenilalanina causa un olor característico corporal que semeja a humedad. Este olor es descrito como a ratón mojado, mientras que la deficiencia de tirosina afecta la síntesis de melanina, tal como se explicó en la vía metabólica. Esto pues explica la hipopigmentación de la piel, del pelo y los ojos claros en el paciente. Por último, es frecuente encontrar eczema y cambios en la piel tipo esclerodermia. Continuamos mencionando que pues, el tamiz metabólico neonatal ha permitido el diagnóstico temprano de fenilcetonuria, pero la cuantificación en plasma de fenilalanina y de tirosina es el estudio que permite confirmar el diagnóstico. El manejo y el seguimiento de este error innato del metabolismo debe ser interdisciplinario con la participación de diferentes especialistas con experiencia en este tipo de cuadros. Es decir, debe existir una participación activa de pediatras, de neurólogos, genetistas, nutriólogos, químicos, entre otros. El tratamiento clásico contra la fenilcetonuria es la restricción en la dieta de los alimentos ricos en proteínas, que por lo tanto contienen fenilalanina. La dieta, sin embargo, deberá contar con la cobertura de los requerimientos proteicos con fórmulas y alimentos especiales libres de fenilalanina, suplemento de tirosina y una ingesta calórica adecuada que garantice el aporte energético adecuado. La recomendación actual en relación al tiempo de duración es mantener la dieta de por vida, ya que se ha visto que al suspenderla se alteran funciones motoras y cognitivas. En particular, en las mujeres se debe sensibilizar a no suspenderla en la etapa reproductiva por los riesgos a sus productos durante la gestación. Otra terapia que en los últimos años ha cobrado cierta relevancia y se utiliza por vía oral son los aminoácidos largos neutros, que inhiben por competencia la captura de la fenilalanina por el transportador, con lo cual pues se disminuyen las concentraciones séricas y cerebrales, demostrando una mejoría parcial del estado cognitivo y de la producción de neurotransmisores. Se podría considerar que la terapia génica somática o el trasplante hepático serían los tratamientos ideales. Sin embargo, esto no es así, por ser procedimientos poco accesibles y de gran riesgo. Hasta ahora, el manejo conservador dietético con suplementos nutricionales y controles adecuados, pues representa sin duda la principal herramienta de tratamiento para la fenilcetonuria. Buenos días, yo soy Brian Millán y yo les vengo a hablar de las mucopolisacaridosis. Ahora bien, las mucopolisacaridosis o MPS son un grupo de enfermedades genéticas y hereditarias que pertenecen al grupo de enfermedades lisosomales, donde estas condiciones genéticas provocan una deficiencia de una enzima dentro de los lisosomas del cuerpo. Básicamente lo que ocurrirá en estas personas es la acumulación de glucosaminoglucanos o GAG debido a una
condición genética y hereditaria de carácter autosómico recesivo en su gran mayoría de las veces, lo que se traduce en que ambos padres deben ser portadores para que se pueda presentar dicha condición genética, y cada MPS o mucopolisacaridosis va a ser causada por una mutación en distinto gen, donde ese gen afectado pues va a provocar una deficiencia enzimática específica, lo que resulta en la acumulación de distintos GAG. Ahora bien, empezando con la mucopolisacaridosis tipo 1, la cual se considera el prototipo de las mucopolisacaridosis, es un trastorno progresivo que afecta a múltiples sistemas debido a la deficiencia de la enzima alfa-hidrogenidasa, lo que provoca una acumulación en los tejidos de dermatansulfato y heparansulfato. El gen responsable es el IDA, está localizado en el cromosoma de la región 16.3 del brazo corto del cromosoma 4, del cual se han descrito más de 30 mutaciones y tiene una transmisión con un patrón autosómico recesivos, donde las mucopolisacaridosis tipo 1 se consideran la de mayor afectación, con una incidencia calculada de 1 por cada 100.000 nacimientos. Ahora bien, las manifestaciones clínicas que hacen sospechar el síndrome son las fasias burdas, las anomalías oculares, la hepatoesplenomegalia, las alteraciones óseas y articulares. Sin embargo, es importante destacar que tienen heterogeneidad alélica, ya que en su forma de presentación se consideran tres variedades clínicas. Sin embargo, son bioquímicamente indistinguibles, provocadas por la deficiencia de la misma enzima, y estas son el síndrome de Hurler, el síndrome de Hurler-Schei y el síndrome de Schei, de los cuales hablaré más profundamente más adelante. Pero ahora bien, antes de pasar propiamente a estas tres variedades, les comentaré un poco sobre las complicaciones generales que pueden causar las mucopolisacaridosis tipo 1, donde básicamente el compromiso multiorgánico va a ser causado por la deficiencia enzimática que causa un depósito excesivo de GAG, como ya lo había mencionado. Pero pues bueno, empezando con el compromiso pulmonar, el cual como ya dije es el resultado del depósito de GAG tanto en el epitelio de la vía aérea como a nivel pulmonar y a nivel óseo de la caja torácica. Eso lleva a una capacidad reducida de la respiración por un patrón restrictivo causando pues rigidez en la caja torácica, un menor descenso del diafragma debido a la hepatomegalia que no permite el descenso del diafragma básicamente, y por otro lado la repetición de infecciones respiratorias con la necesidad muchas veces de una traqueostomía por insuficiencia respiratoria. Después tenemos el compromiso esquelético y articular, también dado por depósitos a nivel sinovial, a nivel articular o a nivel óseo, donde claramente se verá rigidez, contracturas articulares, dolor articular y pérdida de la movilidad. El compromiso hepatoesplenomegálico, al igual que está dado por el depósito de GAG a nivel de estos órganos, los cuales traerán complicaciones sobre todo en la respiración, la alimentación y el aumento de la presión abdominal, lo que resulta en la presencia de hernias tanto umbilicales como inguinales. También tenemos el compromiso cardíaco, el cual es muy importante ya que el depósito de GAG a nivel de las valvas y válvulas llevará a una valvulopatía asociada a estenosis o insuficiencia, lo que va a resultar en una hipertensión pulmonar por insuficiencia cardíaca derecha y finalmente una insuficiencia cardíaca congestiva. A nivel ocular, pues veremos la presencia de opacidad corneal que puede ser muy severa en las formas de Heller. Y finalmente el compromiso neurológico en estos pacientes es una mezcla de depósitos a nivel de las neuronas, a nivel de los ligamentos que envuelven el conducto espinal, a nivel de la glía, a nivel de distintas estripes celulares cerebrales, donde se verá un retraso intelectual en muchos pacientes, donde la imposibilidad de reabsorción de líquido cefalorraquídeo resulta en una hidrocefalia comunicante, y además de que se va a presentar cefaleas crónicas y por fuera del cráneo, en el cual, donde el conducto espinal, la posibilidad de una comprensión a todo nivel. Ahora sí, hablando propiamente de las diferentes variedades, empezando con la forma más grave, o síndrome de Hurler. Es la forma clínicamente más grave, con una incidencia calculada de 1 por cada 76.000 personas, donde al nacimiento la mayoría de los pacientes no tienen señales de la enfermedad, pero es frecuente la mancha mongólica grave. Pero cabe destacar que los primeros síntomas a partir de los 2 meses de edad son infecciones recurrentes del aparato respiratorio del oído, así como la presencia de hernias umbilicales e inguinales, que en ocasiones pueden ser congénitas. Entre los 6 meses y el año empiezan cambios esqueléticos y visceromegalias, y entre el año y 2 años ya es evidente la fase tosca, que se hace más burda con la edad, al igual que el cabello y la piel infiltrada. Los pacientes por lo general mueren antes de los 10 años de edad por la enfermedad obstructivas o infecciones de las vías respiratorias, además de complicaciones cardíacas. Esta imagen que tenemos aquí pueden apreciar cómo más o menos se ve una persona que padece este síndrome, y en esta tablita de acá les dejo los síntomas más característicos. Ahora bien, el síndrome de Hurler-Schei es la variante intermedia, con una incidencia de 1 en cada 144.000 nacidos. Inicia entre los 3 a 8 años de edad con disostosis múltiple
opacidad corneal, hipoacusia, talla baja, enfermedades valvulares cardíacas, rigidez articular. Sin embargo, el coeficiente intelectual puede ser normal o presentar un retraso mental leve, donde las enfermedades respiratorias y complicaciones cardiovasculares son la causa de la muerte entre la segunda y tercera década de la vida. En esta imagen de acá les muestro cómo se ve una persona con este síndrome y en la tabla los síntomas más característicos de esta enfermedad. La última de estas mucopolisacaridosis tipo 1 es el síndrome de Shale, el cual es la forma clínica más leve del síndrome, con una incidencia de 1 por cada 280.000 nacidos, donde los síntomas inician a los 5 años en promedio, con rigidez articular, enfermedades valvulares aórticas, opacidad corneal y hepatoesplenomegalia moderada. Sin embargo, no existe compromiso neurológico y las fases pueden ser discretamente toscas. Sin embargo, la inteligencia, estatura y expectativa de vida se consideran normales, aunque pueden presentar en algunos casos complicaciones cardíacas y comprensión medular, esto a nivel cervical. Y esta imagen de acá muestra más o menos cómo se ve una persona con este síndrome y el cuadro, pues los síntomas más característicos de esta enfermedad. Ahora bien, el diagnóstico en el síndrome de Hüller se realiza al año de vida, en promedio, debido a que sus manifestaciones clínicas son muy obvias y muy visibles. Si se compara con la forma de Shale, se ve que el diagnóstico se tiende a hacer después de los 5 años y muchas veces desde el día del diagnóstico hasta mostrar manifestaciones clínicas relevantes pueden pasar de 5 a 6 años. Sin embargo, cuando se tiene sospecha clínica, la búsqueda de GAG en orina, específicamente paransulfato y dermatansulfato, es el estudio inicial. Si el resultado es positivo, el paso siguiente es cuantificar la actividad enzimática para confirmar la deficiencia o la ausencia de la enzima en leucocitos o en cultivos de fibroblastos. Por último, el estudio confirmatorio pues es el estudio molecular. Ahora bien, el tratamiento. El objetivo pues es la mejora clínica y bioquímica, así como la disminución de las complicaciones. En esta enfermedad se encuentra con la terapia de reemplazo enzimático, también conocido como TRE, con una variante polimórfica de alfa hidroginasa producida por técnicas de ADN recombinante que debe iniciarse lo más temprano posible para evitar la evolución del padecimiento. En pacientes con manifestaciones clínicas, la TRE ha mejorado los problemas respiratorios, cardíacos, hepatomegalias, capacidades físicas, contracturas articulares y problemas visuales. Sin embargo, la enzima no atraviesa la barrera hematoencefálica, por lo que no hay un efecto sobre el sistema nervioso central, donde en la actualidad se lleva a cabo un protocolo de aplicación intratectal del TRE para valorar si se estabiliza o mejora el aspecto cognitivo en los pacientes. También está el trasplante de células madre de la médula ósea o del cordón umbilical, los cuales no previenen ni mejoran muchas de las manifestaciones clínicas de la enfermedad, aunque uno de los beneficios es la mejora en el aspecto cognitivo siempre y cuando se realiza antes de los 2 años de edad y con un coeficiente de desarrollo mayor a 70. La mucopolisacaridosis tipo 2 es un trastorno multisistémico donde la edad de inicio, la gravedad del cuadro y la progresión de la enfermedad es muy variable. Ocurre por una deficiencia de hidronato 2-sulfatasa, lo que ocasiona una acumulación de paransulfato y dermatansulfato. Es el único síndrome de las mucopolisacaridosis que tiene un patrón de herencia recesivo ligado al cromosoma X, donde el cuadro clínico es similar al síndrome de Hurler, excepto por la ausencia de opacidad corneal, donde su incidencia estimada es de 1 por cada 100.000 varones nacidos a 1 por cada 170.000 varones nacidos, donde el gen de IDS se encuentra localizado en el cromosoma X. Por eso las mujeres portadoras deberían ser asintomáticas, pero hay algunos informes de mujeres afectadas, en su mayoría por inactivación preferencial del cromosoma X normal. Se consideran dos formas clínicas que tienen las mismas anomalías bioquímicas pero un fenotipo diferente, donde tenemos la forma grave de la mucopolisacaridosis tipo 2, la cual se inicia entre los 2 a 4 años de edad, con manifestaciones similares a la mucopolisacaridosis tipo 1, donde encontramos retraso mental, engrosamiento de la piel, sordera, dismorfias faciales, displasias esqueléticas, talla baja, hepatomegalias, hernias, alteraciones cardíacas, cuadros de infecciones respiratorias altas repetitivas, apneas obstructivas del sueño, generación retiniana, y a lo que diferencia de la mucopolisacaridosis tipo 1 es la ausencia de opacidad corneal y de jiba lumbar. Cabe mencionar que la presencia de múltiples nódulos o pápulas blanquecinas que dan aspecto irregular a la piel, que son simétricas, están localizadas entre el ángulo de la escápula y la línea axilar, en tórax y cuello, se consideran un marcador específico de este padecimiento. Y entre los 7 a 10 años de edad pueden presentar hidrocefalia comunicante y un desarrollo neurológico progresivo hasta que mueren entre los 10 a 15 años de edad. La forma leve de esta mucopolisacaridosis tipo 2 se caracteriza por tener inteligencia normal y las manifestaciones son iguales en la forma grave, bueno, que en la forma grave,
pero con una progresión más lenta y los pacientes sobreviven hasta la quinta o sexta década de vida. El diagnóstico es muy igual. Primeramente la cuantificación del hermatansulfato y el paransulfato en orina, el cual es el primer estudio que se solicita cuando se sospecha una mucopolisacaridosis tipo 2. El estudio definitivo pues, se realiza al confirmar la deficiencia enzimática en el cultivo de fibroblastos y leucocitos, y tenemos el estudio molecular para determinar la presencia de las mutaciones del gen IDS, los cuales están disponibles. Este síndrome en la actualidad cuenta con reemplazo enzimático por administración endovenosa, donde los pacientes que han recibido el tratamiento semanal a dosis de 0.5 miligramos por kilogramo de peso muestran una normalización en la excreción de GAG, una mejoría en las funciones pulmonares, disminución de las visceromegalias, mejora en la función articular y desaparecen las pápulas dérmicas. Sin embargo, como ya comenté anteriormente, la enzima no atraviesa la barrera hematoencefálica, por lo que en el caso de oncopolisacaridosis severa no se modifica el desarrollo de las complicaciones neurológicas. También tenemos el trasplante de médula ósea y células madres, las cuales son alternativas para aumentar la producción de las enzimas, pero por lo pronto no hay evidencia suficiente de su utilidad en este cuadro. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estén. El día de hoy les voy a presentar la hipercolesterolemia familiar, su servidor Julián Vega Altamirano, para la materia de genética clínica de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la Facultad de Medicina, impartida por el doctor Adrián Canizales. Antes de comenzar a explicar lo que es la etiología y la epidemiología, vamos a definir a esta enfermedad como un defecto genético que va a ocasionar una disfunción o insuficiencia del metabolismo de las lipoproteínas de baja densidad, ergo del metabolismo de los colesteroles. Bueno, una vez definida esta enfermedad, podemos pasar a explicar la etiología y la epidemiología. El origen de esta enfermedad es genético, como he mencionado anteriormente, de un mecanismo con herencia mendeliana autosómica dominante, es decir, que los pacientes solo necesitan un alelo mutado para producir los síntomas y manifestaciones clínicas. Sin embargo, existen casos en que ambos alelos de los padres están mutados, produciendo síntomas y manifestaciones mucho más potentes. Las mutaciones genéticas que vamos a observar se producen en 4 genes que van a codificar para proteínas de su mismo nombre, siendo el LDLR o receptor de lipoproteína de baja densidad, el ApoB100 o la apoproteína B100, el PCSK9 o la proteína convertasa de subtilisina, quexina tipo 9, el LDLRAP1 o la proteína adaptadora del receptor de lipoproteína de baja densidad tipo 1. Yendo más específicamente, el gen para el LDLR va a estar ubicado en el cromosoma 19, produciendo más de 1700 mutaciones conocidas, llevándose el 95% de los casos o el 90%, varía mucho. El gen de la ApoB100 o apoproteína 100 se encuentra en el cromosoma 2, representa el 5 al 10% de los casos de hipercolesterolemia familiar. Y en el cromosoma 1 tenemos a los casos más raros, siendo el de la proteína convertasa de subtilisina quexina tipo 9, que representa menos del 1%, aunque a veces se presenta que podría ser entre el 1 y el 3% de los casos, y el gen para la proteína adaptadora del receptor de lipoproteína de baja densidad, representando menos del 1% de los casos. Ahora, como les había mencionado antes, esta enfermedad solo necesita un alelo mutado para provocar manifestaciones y signos clínicos. Sin embargo, también puede tener dos, y a esto le vamos a llamar hipercolesterolemia familiar heterocigota, es decir, un solo alelo está mutado, que va a ser mucho más común, siendo una persona entre cada 500 nacidos, aunque algunas bibliografías mencionan 300, o la homocigota, es decir, personas que nacen con dos alelos mutados, y va a ser mucho más rara con una persona entre cada 300.000 nacidos. Ahora que entendimos la etiología, podemos pasar a su epidemiología a nivel global. A nivel global, el último estudio realizado se hizo una encuesta a 11 millones de personas. Sin embargo, la importancia de este mapa, más que la prevalencia actual de la hipercolesterolemia en los países alrededor del mundo, en realidad es para concientizar un poco del subdiagnóstico que existe, debido a que los cardiólogos y los doctores de atención primaria no diagnostican o no sospechan esta enfermedad de primera instancia. Entonces, de 178 países, solo 19 países tienen registros sólidos de cuántas personas con este padecimiento existen. Su CIE-10 es E78.01 y el de la hipercolesterolemia pura es E78.00.
Ahora, antes de ir a las manifestaciones clínicas tal cual, vamos a hablar un poco de la fisiopatología. Para resumirla muy brevemente, vamos a ver este proceso súper rápido en el que encontramos que habrá una falla genética, esto refiriéndonos a la producción de alguna proteína utilizada para el metabolismo de las lipoproteínas de baja densidad, un exceso de lipoproteína de baja densidad en la sangre debido a la falla genética que no permite su metabolismo y consecuentemente una aterogénesis, porque las lipoproteínas de baja densidad son consumidas al momento de que se oxidan en sangre, si no pueden ser utilizadas normalmente por una célula, se oxidan en la sangre, los macrófagos las consumen y si las consumen en exceso se transforman en células espumosas causando aterogénesis. Ahora, eh, pasando un poco a lo que es más específico, pues sabemos que la lipoproteína de baja densidad va a llegar a la célula, al receptor de la lipoproteína de baja densidad. La proteína adaptadora de este receptor lo que va a hacer es provocar una endocitosis por caltrina y en el momento de estar dentro de la célula, este receptor se separa del colesterol, lo envía en un lisosoma a que sea utilizado según lo que requiera la célula y se recicla este receptor. Entonces, si hubiera un déficit genético o una ausencia del receptor para la lipoproteína de baja densidad, pues evidentemente estas proteínas no van a entrar a la célula. Por lo tanto, va a haber un exceso en sangre y va a haber aterogénesis. Si hubiera una deficiencia o insuficiencia de la apoproteína B100, que es una proteína estructural de la lipoproteína, es decir, no está en la célula, sino que está unida junto con el colesterol, vamos a encontrar que a pesar de que la estructura proteica de los receptores, todo lo que se necesita para que pueda ocurrir el proceso de metabolismo, están bien. La apoproteína B100 es muy importante porque es la que va a ligar a la proteína guardando el colesterol a estos receptores. Y si no sirve, pues tampoco habrá metabolismo, habrá exceso y aterogénesis. Ahora, las mutaciones más raras tienen que ver con la proteína convertasa de subtilisina a quexina de tipo 9, la cual es una proteína que se va a encargar de prevenir la separación del receptor y de la lipoproteína de baja densidad una vez en el endosoma. Al prevenir esto, previene uno, que se utilicen los ácidos grasos en la célula y dos, que se reciclen los receptores. Entonces, al momento de prevenir el reciclado de estos receptores, eh, produce un exceso de LDL en la sangre porque no están entrando nuevamente a la célula y consecuentemente aterogénesis. Una mutación de la proteína adaptadora del receptor de LDL lo que va a hacer es que esta proteína que funciona para que se pueda producir el endosoma con el receptor y la LDL, al momento de no funcionar, pues no habrá endosoma, por lo tanto no habrá endocitosis de la LDL. Una vez que repasamos rápidamente la fisiopatología de los receptores de la LDL cuando no funcionan los genes que van a codificar estas proteínas, pues vamos a entender un poco mejor las manifestaciones. Al momento de haber un exceso de lipoproteína de baja densidad, es decir, mucho colesterol, ya que estas están compuestas principalmente por esteres de colesterol en un 42%, pues vamos a encontrar depósitos de colesterol. Las manifestaciones clínicas son muy características porque se pueden ver a simple vista. La manifestación clínica más importante y patognomónica es el xantoma tendinoso en el tendón de Aquiles. Estos xantomas tendinosos, además del tendón de Aquiles, que es característico patognomónico, se pueden presentar principalmente en los nudillos, en los tríceps y en la patela. Ahora vamos a hablar de los arcos corneales, que son estas manifestaciones presentadas con flechas azules. Este es un arco corneal muy avanzado, que como pueden ver es un arco corneal amarillo con muchísimo acúmulo de colesterol en la córnea, pero generalmente se presentan como un arco corneal sin un color distinguible, pero que se sabe que es patológico. Ahora, los antelasmas. Estas son acúmulos o sí, pues un exceso de colesterol en el tejido de los párpados que van a presentarse de esta forma característicamente. Y una manifestación clínica muy importante es la enfermedad coronaria prematura. Las personas con hipercolesterolemia familiar homocigótica pueden presentar incluso esta enfermedad antes de los 10 años. Hay personas muy pequeñas, niños, que tienden a presentar incluso infartos debido a que no se les diagnostica esta enfermedad a tiempo. Y personas que generalmente presentan enfermedad coronaria prematura antes de los 30 años, lo cual es un número exagerado. Ahora sí, una vez teniendo las manifestaciones clínicas más importantes, pues ¿cómo vamos a diagnosticar esta enfermedad? Bueno, principalmente vamos a sospechar según los niveles de colesterol y lipoproteína de baja densidad. Las personas que tengan estos niveles tendrán un 80% de probabilidad de desarrollar hipercolesterolemia familiar, es decir, que si se les diagnostica de forma genética van a salir como confirmados. Esto tiene que ser sin tratamiento, siendo 250 miligramos por decilitro en adultos de 30 años, 220 miligramos por decilitro en adultos de 20 a 29 años, 190 miligramos por decilitro en menores de 20 años.
Una vez que estas personas tienen tratamiento, si encontramos colesterol en lipoproteína baja densidad mayor o igual a 300, pues también será una sospecha de laboratorio muy grande. Ahora, ¿cómo calculamos este colesterol en lipoproteína baja densidad? Bueno, pues hay dos fórmulas. La que recomienda el IMSS es la fórmula de Friedewald, la cual utiliza el colesterol total menos la suma del colesterol en lipoproteína de alta densidad más los triglicéridos sobre 5. Esta fórmula no funciona con triglicéridos de 400 o más, además de que existen otras fórmulas más exactas como la fórmula de Sampson, la cual es la más nueva y en 2020 fue publicada por la Asociación Americana de Cardiología. Todos estos, eh, todos estos conceptos o criterios de diagnóstico suelen salir de las guías de práctica clínica de países como lo son la Red Clínica de Lípidos de Holanda o el Registro de Hipercolesterolemia Familiar de Simon Broom. Ahora, esta enfermedad se confirma por la presencia de mutaciones funcionales en los locus de los genes que mencioné previamente en la etiología y otras características que nos pueden hacer sospechar de esta enfermedad puede ser la enfermedad coronaria prematura en hombres de menos de 55 y mujeres menores de 65. Esto también cuenta si las personas que estamos diagnosticando tienen familiares con todas estas características. En casos donde el colesterol es mayor a 300 miligramos por decilitro, hablando de colesterol total, o colesterol que no viene en lipoproteína de alta densidad, mayor a 220 miligramos por decilitro, las etiologías más comunes también pueden ser la hipercolesterolemia familiar, hipotiroidismo, colicistiasis o síndrome nefrótico. Ahora, para realizar un tamizaje de dislipidemias, es importante tomar en cuenta que ninguno va a ser genético, es decir, no toma en cuenta como la hipercolesterolemia familiar, pero para eso tenemos estos criterios diagnósticos que nos van a hacer sospechar en caso de que un perfil lipídico salga alterado. Para esto, el perfil de lípidos nos pide un colesterol total, una HDL, LDL, y además calcular el colesterol que no es HDL, que sería colesterol total menos colesterol HDL. Esto se debe realizar en personas sin factores de riesgo a partir de los 20 años cada 5 años. Es muy importante que se realice por ser una enfermedad subdiagnosticada y pues tener las herramientas de conocimiento y clínicas para reconocerla. Ahora pasando al tratamiento y muy rápidamente vamos a quedar que esto va a tener metas terapéuticas. El tratamiento se va a basar en estatinas, que son fármacos que interrumpen el proceso de síntesis de lípidos. Sin embargo, se van a combinar con STIMIB principalmente, que son fármacos que inhiben el consumo, la entrada de colesterol a los enterocitos y que si se combinan con las estatinas van a producir resultados 16 a 18% más eficaces que si se usaran las estatinas solamente. También existen anticuerpos monoclonales contra la PCSK9 y además hay aferesis de lipoproteína. Las metas deben ser en que personas con riesgo muy alto, es decir, diabetes mellitus y enfermedad coronaria, deben tener menos de 70 miligramos por decilitro de LDL, hablando de hipercolesterolemia familiar claramente. Las personas con riesgo alto, es decir, diabetes mellitus o enfermedad coronaria solamente por separado, deben tener menos de 100 miligramos por decilitro. Y personas sin otros factores de riesgo está bien que manejen valores menores a 130. Ahora, existen nuevas propuestas para curar esta enfermedad o investigación para crear tratamientos más específicos y sencillos para los pacientes. Entre ellos tenemos la transferencia genética y la edición genética. El primer gen que tenemos en investigación es el NPC1L1, el cual tiene la función de crear las proteínas que van a introducir el colesterol a los enterocitos. Al inhibir estos genes, se ha encontrado que hay ratones genéticamente modificados que no muestran signos de hipocolesterolemia y que además, en caso de tener una dieta alta en colesteroles, tienen una vida saludable aún con estos factores de riesgo. Luego tenemos al gen ANGPTL3, el cual es un gen encargado de procesar las lipoproteínas lipasas y se van a usar principalmente como de lesiones porque se ha visto que personas con mutaciones en estos genes tienen hipocolesterolemia con una vida normal. Ahora, la adición del gen LDLR o el receptor de proteína de baja densidad, pues evidentemente se ve como una vía hipotética muy, muy obvia debido a que este es el gen con el mayor número de mutaciones en la hipercolesterolemia familiar y pues se ha investigado con células hepáticas in vivo la adición de este gen mediante vectores de adenovirus. Entonces, eso sería todo por mi parte el día de hoy. Muchas gracias, tengan buen día.